Nunca olvidaré el día que recibí aquella llamada. Era un martes por la tarde y acababa de llegar a mi apartamento en Barcelona después de un día agotador en la editorial donde trabajo. El teléfono sonó justo cuando dejaba las llaves sobre la mesa del recibidor. Era mi hermana Elena. «Papá está en el hospital», dijo sin rodeos. Su voz sonaba tensa, contenida. «Ha tenido un infarto. No es grave, pero los médicos quieren mantenerlo en observación». Me quedé paralizada con el teléfono pegado a la oreja. Mi padre, ese roble de 70 años que nunca había pisado un hospital, ahora estaba conectado a máquinas y rodeado de médicos. Sentí un nudo en la garganta. «¿Cuándo ha pasado?», pregunté mientras buscaba instintivamente mi bolso, que acababa de dejar en el sofá. «Esta mañana, en la finca». La tía Carmen lo encontró y llamó a la ambulancia. La finca. Esas dos palabras bastaron para traerme recuerdos que llevaba años intentando enterrar. La casa familiar en las afueras de Valencia, donde crecimos Elena y yo, donde cada rincón guardaba una historia. La misma casa que había sido el centro de una guerra familiar desde que mamá murió hace 5 años. La misma casa que no pisaba desde entonces. «Voy para allá», le dije a Elena, aunque una parte de mí quería gritar que no podía volver. «Marta», la voz de mi hermana se quebró ligeramente. «Hay algo más que deberías saber. Ha preguntado por ti». El viaje en tren desde Barcelona a Valencia fue como un túnel del tiempo. 3 horas mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba y los recuerdos se arremolinaban en mi cabeza. La última vez que vi a mi padre habíamos discutido. Palabras hirientes, reproches acumulados durante años, y finalmente un portazo que pareció sellar nuestro distanciamiento para siempre. Todo había comenzado con el testamento de mamá. Ella había dividido la finca entre nosotros 3. Mi padre, Elena y yo. Pero papá, terco como siempre, se negaba a aceptar que ya no era el único dueño. Quería vender parte de los terrenos a una constructora sin consultarnos. Elena intentó mediar, pero yo me opuse frontalmente. Fue una batalla de voluntades que terminó con mi padre gritando que yo nunca había entendido lo que significaba cuidar de una familia, que era fácil juzgar desde mi vida en la ciudad. Y yo, herida, le respondí que lo único que él había sabido hacer era aferrarse a las cosas materiales, incapaz de preservar lo verdaderamente importante. Cuando llegué al Hospital San Juan de Valencia, el sol comenzaba a ponerse. Elena me esperaba en la cafetería, con ese aire de quien lleva demasiadas horas conteniendo emociones. Nos abrazamos en silencio. A pesar de nuestras diferencias sobre cómo manejar la situación con papá, seguíamos siendo hermanas. «¿Cómo está?», pregunté mientras nos dirigíamos hacia la habitación. «Estable. Los médicos dicen que tuvo suerte, que si la tía Carmen no hubiera estado allí». Dejó la frase en el aire. No necesitaba terminarla. Ante la puerta de la habitación 307, sentí que las piernas me flaqueaban. Elena apretó mi mano, dándome fuerzas. «Ha cambiado, Marta. Está más delgado, más frágil». Cuando entré, lo primero que me sorprendió fue lo pequeño que parecía en aquella cama de hospital. Manuel Salgado, el hombre que había dirigido con mano firme una de las bodegas más respetadas de la región, ahora parecía diminuto entre sábanas blancas y cables. Tenía los ojos cerrados y respiraba pausadamente. Me acerqué despacio y me senté en la silla junto a la cama. No sabía si despertarlo, qué decirle después de 5 años de silencio. Mientras dudaba, abrió los ojos. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. «¿Has venido?», dijo finalmente, con una voz que apenas reconocí. «Sí», respondí, luchando contra el nudo en mi garganta. Intentó incorporarse un poco, pero hizo una mueca de dolor. Instintivamente, me levanté para ayudarlo a acomodarse mejor con las almohadas. «Estás igual que tu madre», murmuró, y por un momento vi algo en sus ojos que no había visto en décadas. Vulnerabilidad. Nos quedamos en silencio, como si ninguno supiera cómo atravesar el abismo que nosotros mismos habíamos creado. Afuera se escuchaba el ir y venir de las enfermeras, el pitido ocasional de alguna máquina. «La finca», comenzó él, y sentí que mi cuerpo se tensaba automáticamente. «La finca sigue siendo tuya también». No era una disculpa, pero viniendo de Manuel Salgado, era lo más cercano a un reconocimiento que podía esperar. «No he venido por la finca, papá», le dije, sorprendiéndome a mí misma por la suavidad de mi tono. «He venido por ti».
Esa noche me quedé en el hospital mientras Elena iba a descansar a la finca. No hablamos mucho más, pero había algo diferente en el aire. Como si el miedo a la muerte hubiera abierto una pequeña grieta en la muralla que separaba a mi padre de sus emociones. Cuando se quedó dormido, salí al pasillo a llamar a Miguel, mi jefe en la editorial, para avisar que necesitaría unos días libres. Mientras hablaba, vi venir por el pasillo a un hombre que reconocí inmediatamente, Javier Montes, el abogado de mi padre y su amigo desde la universidad, el mismo que había gestionado los intentos de venta de parte de la finca. Marta, me saludó con una formalidad que delataba nuestra tensa relación. No sabía que habías venido. Elena me llamó esta mañana, respondí secamente. Javier miró hacia la puerta cerrada de la habitación y luego de nuevo a mí. Deberíamos hablar, dijo en voz baja. Hay cosas que no sabes, cosas que tu padre no ha querido contarte. Sentí un escalofrío. Algo en su tono me alertó que lo que estaba por descubrir podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre las razones que nos habían separado. El café del hospital sabía a cartón mojado, pero lo agradecí igualmente mientras observaba a Javier sentado frente a mí en la cafetería casi vacía. Eran casi las 11 de la noche y los fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, dando al lugar un aire aún más desolador. Tu padre no quería vender la finca por capricho o por dinero, comenzó Javier, girando su taza entre las manos. La bodega está en quiebra, Marta. Lleva así casi 3 años. La noticia me golpeó como un puñetazo. Bodegas Salgado, el orgullo de mi padre, el legado de mi abuelo, al borde de la desaparición. No tenía sentido. Es imposible, protesté. Cuando mamá murió, la bodega estaba en su mejor momento. Habíamos ganado premios internacionales, teníamos pedidos de media Europa. Javier asintió con pesadez. Todo cambió después de la muerte de Isabel. Tu padre no lo llevó bien. Comenzó a tomar decisiones precipitadas, a desatender el negocio. Luego vino la sequía del 2021. Perdimos casi toda la cosecha. Mi mente funcionaba a toda velocidad, intentando encajar esta nueva información con lo que creía saber. Pero la constructora, ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no pidió ayuda? Manuel Salgado pidiendo ayuda. Javier dejó escapar una risa sin humor. Tú lo conoces mejor que yo. Su orgullo no se lo permitía. Y después de vuestra pelea, se detuvo, como si no quisiera hurgar en esa herida. Me pasé la mano por el pelo, intentando procesar todo. ¿Cuánto debe? Casi 1 millón de euros entre préstamos bancarios e impuestos atrasados. La venta de las 10 hectáreas del oeste a la constructora habría solucionado parte del problema. ¿Y ahora? Ahora tienen un embargo preventivo sobre la bodega. Si no se paga en los próximos 3 meses, lo perderán todo. Salí de la cafetería con la cabeza dando vueltas. En lugar de volver a la habitación de mi padre, necesitaba aire. El jardín del hospital estaba desierto a esa hora. Me senté en un banco y miré el cielo estrellado de Valencia, tan diferente del de Barcelona, donde las luces de la ciudad apenas dejan ver las estrellas. La finca de los Salgado no era solo una propiedad, eran los veranos corriendo entre viñedos. Era mi abuelo enseñándome a distinguir el aroma de las diferentes uvas. Era mamá organizando la vendimia como una fiesta para todo el pueblo. Era nuestra historia, nuestras raíces. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. ¿Dónde estás? Papá ha preguntado por ti. Volví a la habitación con paso lento. Papá estaba despierto, mirando por la ventana. Cuando entré, giró la cabeza y me miró con esos ojos que siempre me habían parecido impenetrables. He hablado con Javier, dije sin preámbulos, sentándome junto a su cama. Él asintió levemente. No parecía sorprendido. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no nos lo dijiste a ninguna de las dos? ¿Qué querías que dijera? Su voz sonaba cansada, pero ya no defensiva como antaño. ¿Que había arruinado el trabajo de toda mi vida? ¿Que no supe manejar la bodega sin tu madre? La mención de mamá flotó entre nosotros como un fantasma. Isabel Salgado había sido el alma de la familia, la mediadora en nuestros conflictos, pero también una parte fundamental de la bodega, aunque papá nunca lo reconociera abiertamente. Podríamos haber buscado soluciones juntos, dije, intentando que no sonara como un reproche. Tú tienes tu vida en Barcelona, tu trabajo en esa editorial. Elena tiene sus 2 hijos y bastante con el divorcio de Rafael. No quería ser una carga. Somos familia, papá.
Se supone que nos ayudamos. Esbozó una sonrisa triste. Eso es lo que tu madre siempre decía. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera se escuchaba la lluvia que había comenzado a caer, golpeando suavemente contra la ventana. ¿Recuerdas cuando mamá plantó aquel olivo junto a la casa? Pregunté de repente, sin saber bien por qué ese recuerdo había venido a mi mente. Claro que me acuerdo. Le dije que estaba loca, que un olivo tan cerca de la casa acabaría levantando los cimientos con sus raíces. Y ella te dijo que las raíces fuertes no destruyen, sostienen, completó él. Sus ojos brillaban con humedad contenida. La enfermera entró para tomar las constantes vitales y aproveché para salir al pasillo y llamar a Elena. Le conté todo lo que Javier me había revelado. Lo sabía, dijo ella tras un silencio. No los detalles, pero sabía que algo iba mal. Papá ha estado vendiendo cosas de la casa. Primero fueron pequeñeces, luego el piano de mamá. Sentí una punzada de culpa. Mientras yo construía mi vida en Barcelona, cómodamente alejada de los problemas familiares, mi hermana había estado lidiando con todo esto sola. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elena con voz cansada. No lo sé todavía, pero no vamos a perder la finca. Te lo prometo. A la mañana siguiente, pedí a Javier que me llevara a ver la bodega. Condujo en silencio por la carretera comarcal que también conocía, bordeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando llegamos, sentí un vuelco en el estómago. El lugar estaba prácticamente abandonado. La pintura de la fachada se desconchaba, había tractores oxidándose a la intemperie, y los viñedos más cercanos mostraban signos claros de falta de cuidado. Los trabajadores se fueron marchando cuando empezaron los retrasos en las nóminas, explicó Javier. Solo quedan el viejo Tomás y su hijo, por lealtad más que por otra cosa. Entré en la nave principal donde se realizaba la fermentación. El olor familiar a madera y vino me transportó instantáneamente a mi infancia. Recorrí los grandes depósitos de acero inoxidable, ahora silenciosos. En la sala de barricas, las hileras de roble francés guardaban lo poco que quedaba de las últimas cosechas. Aún tenemos vino, dije, más para mí misma que para Javier. Vino de calidad. En la oficina, los libros de cuentas contaban una historia desoladora de caída en picado. Sin embargo, entre los papeles encontré algo que me llamó la atención. Una carta de una distribuidora japonesa interesada en nuestros vinos, fechada hacía apenas 2 meses. Mi padre ni siquiera la había abierto. Cuando volví al hospital esa tarde, encontré a Elena hablando con el médico. Mi padre podría recibir el alta en un par de días si seguía evolucionando bien, pero necesitaría cuidados y, sobre todo, evitar situaciones de estrés. Me quedaré en la finca, le dije a Elena mientras caminábamos hacia la habitación, al menos hasta que encontremos una solución. Mi hermana me miró sorprendida. ¿Y tu trabajo en Barcelona? Puedo trabajar a distancia unas semanas. Miguel lo entenderá. Entramos en la habitación. Papá estaba sentado en un sillón junto a la ventana, vestido con un pijama que le quedaba grande. Parecía absorto mirando la lluvia que seguía cayendo con fuerza. Hemos estado en la bodega, dije sentándome frente a él. Me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. Ya has visto lo que queda del legado de los Salgado. He visto una bodega que ha pasado por momentos difíciles, pero que puede recuperarse. Saqué de mi bolso la carta de la distribuidora japonesa. ¿Por qué no abriste esto? Tomó la carta con manos ligeramente temblorosas. ¿Para qué? No tenemos producción suficiente para exportar, pero tenemos las barricas de reserva del 2019, el último año que dirigió mamá. Son excelentes, papá. Podríamos empezar por ahí. Él negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Marta. Los bancos no van a esperar. Quizás no tengamos que pedirles que esperen. Me miraron Elena y él confundidos. Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero podría servir para ganar tiempo mientras reactivamos la producción. No, dijo mi padre con firmeza. No voy a aceptar tu dinero. No es un regalo, es una inversión. Sigo siendo propietaria de 1/3 de la bodega, ¿no? Pues voy a invertir en mi propiedad. Elena intervino. Yo también puedo aportar algo. No es mucho con los gastos de los niños, pero... De ninguna manera, la interrumpió papá. Ya has hecho suficiente manteniéndote cerca todos estos años. Los 3 nos miramos.
reconociendo el familiar punto muerto al que siempre llegábamos en nuestras discusiones familiares. Pero esta vez había algo diferente. El infarto de mi padre había abierto una grieta en la armadura que todos llevábamos, recordándonos que el tiempo no es infinito. Hay otra opción, dijo finalmente mi padre, con voz baja pero decidida. Tengo algo que podría salvarnos, algo que nunca quise usar porque era el tesoro de tu madre. 2 días después, mi padre regresó a casa. El viaje desde el hospital hasta la finca fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Los campos brillaban con ese verde intenso que solo aparece después de varios días de agua. La casa familiar me recibió como una vieja conocida, con sus paredes de piedra y su techo de tejas rojas. Al entrar, el olor a madera y lavanda me transportó instantáneamente a mi infancia. Todo estaba igual, y sin embargo, todo había cambiado. «Voy a preparar la habitación de papá», dijo Elena, subiendo las escaleras con la pequeña maleta del hospital. Me quedé sola con él en el salón. Se movía despacio, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Se sentó en su viejo sillón de cuero y me indicó que me acercara. «En mi despacho», dijo en voz baja. «Detrás del cuadro de los viñedos hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de nacimiento de tu madre». Seguí sus instrucciones intrigada. El despacho de mi padre siempre había sido territorio prohibido cuando éramos niñas. Ahora, entrando como adulta, me sorprendió lo pequeño que parecía. Descolgué el cuadro que había pintado un artista local. Los viñedos de los Salgado al atardecer, con la casa y la bodega al fondo. Efectivamente, detrás había una caja fuerte empotrada en la pared. Marqué la fecha, 1504-1954. La puerta se abrió con un clic metálico. Dentro había una carpeta de cuero gastado y una pequeña caja de madera. Tomé ambas cosas y volví al salón. «Ábrela», me indicó mi padre, señalando la caja. Dentro encontré un cuaderno de piel marrón con las iniciales IM, grabadas. Isabel Márquez, el nombre de soltera de mi madre. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de su caligrafía elegante y precisa. «Es su diario de la bodega», explicó papá, «pero no uno cualquiera. Son sus experimentos, sus mezclas, sus secretos». Pasé las páginas, fascinada. Había anotaciones detalladas sobre cada cosecha, dibujos de las parcelas, fórmulas de fermentación, ideas para nuevos vinos. Mi madre había sido la verdadera alquimista detrás de los vinos Salgado, aunque públicamente siempre había sido mi padre quien recibía los elogios. «Esto es increíble», murmuré, «pero no entiendo cómo puede salvarnos ahora». Mi padre me indicó que abriera la carpeta. Dentro había documentos legales y, entre ellos, un certificado a nombre de Isabel Márquez Salgado. «Una patente», explicó. «Tu madre desarrolló un método único para la crianza del tempranillo en barricas de roble mixto. Nunca quisimos comercializarlo porque pensamos que era mejor mantenerlo como secreto familiar. Pero ahora podríamos vender la licencia», completé, entendiendo de repente. «O utilizarla como garantía para un préstamo». Elena entró en ese momento y le expliqué rápidamente lo que habíamos descubierto. Ella tomó el cuaderno con reverencia, acariciando las páginas como si pudiera sentir a través de ellas la presencia de nuestra madre. «¿Por qué no nos contaste esto antes?», preguntó a nuestro padre, sin reproche en la voz, solo curiosidad. Él se frotó la cara con las manos, un gesto que delataba su cansancio. «Después de perder a vuestra madre, me aferré a sus secretos como si así pudiera mantenerla viva. Era egoísta, lo sé». Nos quedamos en silencio, cada uno reflexionando sobre cómo el dolor nos había llevado a actuar de formas que nos alejaron en lugar de unirnos. Esa noche, después de acostar a mi padre, Elena y yo nos quedamos en la cocina compartiendo una botella de vino de la última cosecha que había supervisado mamá. Era un reserva excepcional, con notas de cereza madura y un final especiado que permanecía en el paladar. «Tengo miedo de que sea demasiado tarde», confesó Elena. «Para la bodega, para nosotros como familia». Miré el líquido granate en mi copa, pensando en todo lo que representaba. «Las vides son resistentes», dije finalmente. «Pueden pasar años de sequía y seguir dando fruto cuando vuelve la lluvia». A la mañana siguiente, comencé a trabajar en un plan. Llamé a Javier y le pedí que viniera con todos los documentos de la deuda. Contacté con un antiguo compañero de la universidad
que ahora trabajaba en una consultora especializada en empresas agrícolas en crisis. Pasé horas al teléfono con el banco, negociando plazos. Y sobre todo, estudié el cuaderno de mi madre, página por página, descubriendo el inmenso valor de lo que había creado. Mi padre me observaba con una mezcla de escepticismo y esperanza. A veces se sentaba conmigo mientras revisaba los documentos, aportando su conocimiento, explicándome cosas que yo no entendía. Otras veces se limitaba a mirarme desde lejos, como si no pudiera creer que yo, la hija que se había marchado, estuviera luchando por salvar lo que él había construido. Una tarde, mientras revisábamos juntos los mapas de las parcelas, intentando decidir cuáles valía la pena recuperar primero, él dejó de hablar de repente. Levanté la vista de los papeles y lo encontré mirándome fijamente. «Te pareces tanto a ella», dijo con voz ronca. «No solo físicamente, tienes su determinación, su forma de ver soluciones donde yo solo veo problemas». Sentí un nudo en la garganta. Siempre pensé que te decepcionaba por no ser como tú, por no querer quedarme en la bodega. Negó con la cabeza. Me asustaba que fueras como yo, obstinada, incapaz de pedir ayuda, siempre intentando cargar con todo. Cuando te fuiste a Barcelona, temí que estuvieras repitiendo mis errores, alejándote de la familia. No me fui para alejarme, confesé. Me fui porque necesitaba descubrir quién era yo fuera de los viñedos Salgado, pero nunca dejé de amaros, ni a ti, ni a Elena, ni a este lugar. Esa noche, los tres cenamos juntos en la terraza. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Elena había preparado una paella, siguiendo la receta de nuestra abuela. Por primera vez en años, hablamos sin reproches ocultos, sin frases a medias. Recordamos anécdotas de cuando éramos pequeñas, nos pusimos al día sobre nuestras vidas e incluso nos permitimos hacer planes para el futuro. La siguiente semana fue un torbellino de actividad. La patente de mi madre resultó ser más valiosa de lo que imaginábamos. Un importante grupo bodeguero mostró interés en adquirir una licencia parcial, lo que nos proporcionaría liquidez inmediata. Los bancos, al ver que había movimiento y un plan viable, accedieron a renegociar la deuda. Tomás y su hijo, los únicos trabajadores que habían permanecido fieles, comenzaron a preparar las parcelas más prometedoras para la próxima temporada. Elena contactó con antiguos clientes, explicándoles la situación y prometiéndoles que Bodegas Salgado volvería con fuerza. Yo utilicé mis contactos en el mundo editorial para preparar un plan de comunicación que relanzara nuestra marca, poniendo en valor la historia familiar y el legado de mi madre. Mi permiso en la editorial se extendió a 1 mes, luego a 2. Miguel entendió la situación y me permitió seguir trabajando a distancia. Barcelona comenzaba a parecerme lejana, como si perteneciera a otra vida. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre a revisar unos documentos en su despacho, sonó el teléfono. Era del hospital. Los resultados de sus últimas pruebas mostraban una mejoría significativa, pero recomendaban una operación preventiva para colocar un stent. La intervención se programó para la semana siguiente. «No es nada grave», nos aseguró el médico por teléfono. «Es una operación rutinaria, pero dadas las circunstancias, es mejor no esperar». Esa noche, incapaz de dormir, salí al porche. La luna iluminaba los viñedos, dibujando sombras entre las hileras de cepas. Me sobresalté al sentir una mano en mi hombro. Era mi padre, envuelto en su bata. «Deberías estar descansando», le regañé suavemente. «No podía dormir», respondió, sentándose a mi lado en los escalones de piedra. Demasiadas cosas en la cabeza. Nos quedamos en silencio, contemplando el paisaje que habían contemplado generaciones de Salgado antes que nosotros. «Tengo miedo», confesó finalmente. «No de la operación. Tengo miedo de que cuando todo esto pase, cuando la bodega esté a flote de nuevo, tú vuelvas a marcharte». Sus palabras me sorprendieron. Durante años había creído que mi ausencia era un alivio para él, que prefería no tener que lidiar con nuestros constantes desacuerdos. «¿Quieres que me quede?», pregunté, casi en un susurro. «Quiero que hagas lo que te haga feliz», respondió. «Pero sí, me gustaría que te quedaras. No como la hija que debe obedecer al padre, sino como mi socia, mi igual. Hay sitio para tus ideas aquí, Marta. Siempre lo hubo, aunque yo fuera demasiado terco para reconocerlo.
Sentí que algo se desanudaba dentro de mí, una tensión que había llevado tanto tiempo que casi formaba parte de mi identidad. Tengo una vida en Barcelona, dije, pensando en voz alta, pero cada vez que vuelvo aquí, siento que también pertenezco a este lugar. Quizás no tengas que elegir, sugirió. Quizás puedas tener ambas cosas. La operación salió bien. Mientras mi padre se recuperaba en el hospital, Elena y yo pusimos en marcha los últimos detalles del plan de rescate. La venta de la licencia se formalizó, proporcionándonos el dinero necesario para pagar los impuestos atrasados y parte de la deuda bancaria. Con el resto, comenzamos a rehabilitar las instalaciones más críticas de la bodega. El día que trajimos a papá de vuelta a casa, una sorpresa le esperaba. Habíamos reunido a los antiguos trabajadores en el patio de la bodega. Todos habían aceptado volver, muchos incluso aceptando un sueldo reducido temporalmente hasta que la situación mejorara. Cuando mi padre bajó del coche y los vio, por primera vez en mi vida, le vi llorar abiertamente. Esa noche, después de la pequeña celebración, los tres nos sentamos en el salón como habíamos hecho tantas veces desde mi regreso, pero esta vez era diferente. Ya no había secretos entre nosotros, ni reproches silenciosos. He estado pensando, dije finalmente. Podría dividir mi tiempo entre Barcelona y aquí, trabajar para la editorial a distancia parte de la semana y dedicar el resto a la bodega. Mi padre y Elena me miraron sorprendidos. ¿Estás segura?, preguntó Elena. Sería un cambio importante en tu vida. Estoy segura, respondí. Estos meses me han hecho darme cuenta de que puedo ser la Marta de Barcelona y la Marta de los viñedos Salgado. No son personas diferentes, solo partes diferentes de mí misma. Mi padre extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Elena puso la suya encima. 3 manos entrelazadas, 3 vidas que habían tomado caminos separados pero que ahora volvían a encontrarse. Por los Salgado, dijo mi padre, levantando su copa con la mano libre. Por el pasado que nos formó y el futuro que construiremos juntos. Brindamos bajo la mirada sonriente de mamá desde su retrato en la pared, y por primera vez en muchos años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La primavera llegó a los viñedos con una explosión de vida. Las cepas, podadas durante el invierno, comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes. Era abril, y con él, el inicio de un nuevo ciclo en la bodega Salgado. Mi vida se había transformado en un constante ir y venir entre Barcelona y Valencia. 3 días en la editorial, 4 en la finca. El tren de alta velocidad se había convertido en mi segundo hogar, un espacio de transición donde dejaba atrás una parte de mí para abrazar la otra. No era fácil, pero funcionaba. Aquella mañana de domingo, mientras desayunábamos en la terraza, repasábamos el plan para la semana. Elena había extendido sobre la mesa los planos de la bodega, marcando en rojo las áreas que necesitaban reparación urgente. El techo de la nave de fermentación no aguantará otra tormenta como la del mes pasado, dijo, señalando una mancha de humedad en el plano. Y los depósitos del sector este necesitan una limpieza a fondo antes de la próxima vendimia. Mi padre, que había recuperado algo de color en las mejillas desde la operación, asintió mientras repasaba las cifras en su cuaderno. Podemos permitirnos arreglar el techo, pero los depósitos tendrán que esperar, a menos que la reunión con los japoneses salga bien. La reunión. En 2 días, representantes de Tanaka Wines, la distribuidora japonesa que había mostrado interés en nuestros vinos, visitarían la bodega. Era nuestra oportunidad de cerrar un contrato que podría significar la supervivencia definitiva del negocio familiar. Todo saldrá bien, dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Los reservas del 2019 son excepcionales, y el método de mamá les impresionará. Elena me dirigió una mirada de agradecimiento. Desde mi regreso, me había convertido en la optimista de la familia, un papel que nunca pensé que desempeñaría. ¿Estás segura de que podrás estar aquí para la reunión?, preguntó mi padre. Sé que tienes ese proyecto importante en Barcelona. Ya lo he arreglado con Miguel. Trabajaré remotamente toda la semana. No mencioné que esto había generado tensiones con mi jefe, quien cada vez toleraba menos mis ausencias. La editorial estaba en plena reestructuración, y mi posición nunca había sido tan precaria. Después del desayuno, salimos a recorrer los viñedos. Los trabajadores ya estaban en plena faena, atando los sarmientos a los alambres,
comprobando que cada planta recibiera la atención necesaria. Tomás, el capataz, nos saludó quitándose la gorra. «Va a ser una buena cosecha, don Manuel», dijo con esa seguridad que solo dan décadas entre viñas. Las heladas de marzo no han hecho tanto daño como temíamos. Mi padre se detuvo ante una cepa particularmente vigorosa y acarició sus hojas con la delicadeza de quien toca a un ser querido. «Esta parcela siempre fue la favorita de tu madre», me dijo. «Decía que aquí la tierra canta cuando llueve». Sonreí, recordando cómo mamá hablaba del viñedo como si fuera un ser vivo, con personalidad propia. Quizás por eso sus vinos tenían ese carácter único que ahora intentábamos preservar. La preparación para la visita nos mantuvo ocupados día y noche. Limpiamos la bodega de arriba a abajo, preparamos una cuidadosa selección de vinos para la cata, e incluso Elena se encargó de restaurar la antigua sala de barricas donde recibiríamos a los japoneses, con sus paredes de piedra y sus arcos centenarios. La mañana de la reunión, los nervios eran palpables. Mi padre se había puesto su mejor traje, aquel que solo usaba para ocasiones especiales. Elena había preparado un pequeño catering con productos locales. Yo repasaba obsesivamente mi presentación sobre la historia de la bodega y el método patentado por mamá. El señor Tanaka y su equipo llegaron puntuales, en un coche con chofer. Eran 3 hombres y una mujer, todos vestidos con una elegancia sobria que contrastaba con el ambiente rústico de nuestra finca. Los recibimos en el patio, bajo la parra centenaria que daba sombra a la entrada. La visita comenzó con un recorrido por las instalaciones. Mi padre explicaba el proceso de elaboración mientras yo traducía, agradeciendo mentalmente aquellos meses que había pasado en Tokio como editora invitada en una editorial japonesa. El señor Tanaka asentía educadamente, pero era difícil leer en su rostro si estaba impresionado o decepcionado. La cata fue el momento crucial. Habíamos seleccionado 5 vinos, empezando por un blanco joven y fresco, siguiendo con 2 tintos de diferentes añadas y culminando con el Reserva 2019, elaborado según el método de mi madre. Mientras servíamos las copas en la sala de barricas, iluminada con velas para crear ambiente, sentí que nos jugábamos mucho más que un contrato comercial. El señor Tanaka tomó la copa del Reserva, la giró para apreciar su color, acercó la nariz al borde y finalmente dio un pequeño sorbo. Su expresión permaneció impasible durante unos segundos que se me hicieron eternos. Luego, casi imperceptiblemente, sus labios se curvaron en una sonrisa. «Extraordinario», dijo en un español cuidadoso. «Puedo sentir la personalidad de este terroir. Hay algo único en el final». Mi padre me miró, con un brillo de orgullo en los ojos que no le había visto en años. «Es el método de mi esposa», explicó. «Una forma especial de combinar barricas de diferentes orígenes». La reunión continuó con la negociación de términos. Querían exclusividad para el mercado asiático, un mínimo de producción garantizada y derechos para utilizar parte del método patentado en sus propias bodegas en Japón. A cambio, ofrecían un contrato por 5 años y un adelanto sustancial que nos permitiría pagar el resto de nuestras deudas y modernizar las instalaciones más críticas. Cuando se marcharon, con la promesa de enviarnos el contrato en los próximos días, los 3 nos quedamos en silencio en el patio, como si temiéramos que hablar pudiera romper el hechizo de lo que acababa de suceder. «Lo hemos conseguido», dijo finalmente Elena, con voz temblorosa. Mi padre asintió, incapaz de articular palabras. Se sentó en el banco de piedra, súbitamente agotado por la tensión acumulada. Esa noche celebramos con una cena en la terraza. Elena había preparado cordero asado, el plato favorito de papá. Abrimos una botella del mismo Reserva que había impresionado a los japoneses y brindamos bajo las estrellas. «Por Isabel», dijo mi padre, levantando su copa. «Sin ella, nada de esto habría sido posible». «Por nosotros», añadió Elena, «por haber encontrado el camino de vuelta los unos a los otros». El contrato llegó 3 días después. Era favorable, incluso mejor de lo que esperábamos. Con el adelanto, podríamos renovar los equipos más urgentes y contratar personal adicional para la próxima vendimia. La bodega Salgado tenía futuro. Sin embargo, mi situación en Barcelona se complicaba. Miguel me había llamado para comunicarme que la editorial necesitaba a alguien a tiempo completo en mi puesto. Me daba un mes para decidir. O volvía permanentemente, o buscarían a otra persona.
No compartí esta noticia con mi familia de inmediato. No quería empañar el momento de optimismo que estábamos viviendo, pero la decisión pesaba sobre mí como una losa. Durante años, mi identidad había estado ligada a mi carrera en el mundo editorial. Había luchado por construirme un nombre, por demostrar mi valía en un entorno competitivo. Abandonarlo ahora, cuando por fin empezaba a recoger los frutos, parecía una locura. Y sin embargo, cada vez que caminaba entre los viñedos al atardecer, cuando veía a mi padre revisar las barricas con ese gesto de concentración que había heredado de su padre, cuando Elena y yo nos quedábamos hasta tarde planificando el futuro de la bodega, sentía que también pertenecía aquí, que esta tierra formaba parte de mí, tanto como las calles de Barcelona. Una tarde, mientras revisaba facturas en el despacho, encontré un viejo álbum de fotos en uno de los cajones. Eran imágenes de mi madre en la bodega, dirigiendo la vendimia, catando vinos, recibiendo premios. En todas ellas se la veía radiante, plena, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Me detuve en una fotografía particular, mamá sosteniendo a una niña pequeña, yo, mientras le enseñaba a oler una copa de vino. La expresión de curiosidad en mi rostro infantil me sorprendió. Quizás este camino de regreso a la bodega no era una desviación en mi vida, sino un retorno a algo más profundo, a una conexión que siempre había estado ahí. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era mi padre, que venía a buscarme para la cena. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, acercándose a ver el álbum. Fotos de mamá, y mías cuando era pequeña. Se sentó a mi lado y pasó las páginas lentamente, deteniéndose en cada imagen como quien redescubre un tesoro olvidado. Eras igual que ella, dijo con voz suave. Siempre querías saber el porqué de todo, siempre cuestionando, siempre buscando tu propio camino. Y eso te volvía loco, añadí con una sonrisa. Me asustaba, corrigió, porque sabía que tarde o temprano ese camino te llevaría lejos de aquí. Y así fue. Nos quedamos en silencio, contemplando las fotografías. En una de ellas, toda la familia aparecía reunida frente a la bodega recién renovada, unos 20 años atrás. Éramos felices entonces, antes de que los desacuerdos y el orgullo construyeran muros entre nosotros. Miguel me ha dado un ultimátum, dije finalmente, decidiendo que era momento de compartir mi dilema. Tengo que elegir entre Barcelona y aquí. Mi padre cerró el álbum despacio. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, admití. Amo mi trabajo en la editorial, pero también amo esto, a vosotros, la bodega. Él me miró con una expresión que no supe descifrar. Sea cual sea tu decisión, Marta, esta seguirá siendo tu casa, y nosotros seguiremos siendo tu familia. Sus palabras, tan simples y a la vez tan profundas, me reconfortaron. Sabía que no sería una decisión fácil, pero por primera vez sentí que, pasara lo que pasara, no perdería una parte de mí misma. Quizás era posible reconciliar esos dos mundos que durante tanto tiempo había mantenido separados. La vendimia llegó con un calor inusual para septiembre. Los racimos de uva, cargados de dulzor, prometían un vino excepcional, pero el trabajo bajo el sol resultaba agotador. Llevábamos 3 días recogiendo la cosecha y aún quedaban las parcelas más extensas por delante. Me había tomado un mes de excedencia en la editorial para estar presente durante este momento crucial. La decisión sobre mi futuro seguía pendiente, pero Miguel me había concedido este tiempo adicional antes de exigir una respuesta definitiva. En el fondo, creo que él ya sabía cuál sería mi elección. Aquella mañana, mientras supervisaba a los vendimiadores en la parcela norte, Elena se acercó con expresión preocupada. Llevaba un sobre en la mano. «Ha llegado esto», dijo entregándomelo. «Es del ayuntamiento». Abrí el sobre y leí rápidamente. Era una notificación oficial. El ayuntamiento de Requena había aprobado un plan urbanístico que afectaba a parte de nuestras tierras. Necesitaban una franja de terreno para ampliar la carretera comarcal y construir una zona de servicios. Ofrecían una compensación económica, pero la expropiación era inevitable. ¿Papá lo sabe?, pregunté, doblando la carta. Elena negó con la cabeza. Está en Valencia en la revisión médica. Volverá esta tarde. Volví a mirar el plano adjunto a la notificación. La zona afectada incluía una de nuestras mejores parcelas, donde se cultivaban las uvas para el vino,
que tanto había impresionado a los japoneses. No era toda la parcela, pero sí una parte significativa. Y justo ahora, cuando empezábamos a levantar cabeza, tenemos que hablar con Javier, decidí. Debe haber alguna forma de negociar esto, de minimizar el impacto. El resto del día transcurrió entre llamadas a Javier, consultas con un arquitecto amigo de Elena, y la preocupación creciente por cómo se tomaría mi padre la noticia. Su salud había mejorado, pero seguía siendo frágil. Un disgusto así podría afectarle seriamente. Cuando regresó de Valencia, lo esperábamos en el salón. Entró con paso cansado pero sonriente. «Todo bien», anunció, mostrando los análisis. «El médico dice que estoy como un roble». Elena y yo intercambiamos miradas. Finalmente, fui yo quien habló. «Papá, ha llegado una notificación del ayuntamiento. Van a expropiar parte de la parcela norte para ampliar la carretera». Su rostro se transformó. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión que conocía bien, la determinación obstinada de Manuel Salgado. «No pueden hacer eso», dijo, tomando la carta que le tendía. «Esta tierra ha sido de los Salgado desde hace generaciones. Es una expropiación legal, papá», explicó Elena con suavidad. «Por interés público. Ofrecen una compensación. No quiero su dinero». La voz de mi padre retumbó en el salón. «Quiero nuestra tierra, toda nuestra tierra». Se dejó caer en el sillón, respirando agitadamente. Me acerqué, preocupada, pero me indicó con un gesto que estaba bien. «Javier ya está trabajando en ello», dije, intentando sonar optimista. «Diz que podemos negociar la ubicación exacta, minimizar el impacto». Mi padre asintió lentamente, como procesando la información. «¿Los japoneses? ¿Cómo afectará esto al contrato?». Era la pregunta que había estado evitando. «Tendremos que hablar con ellos, explicarles la situación. Si perdemos parte de esa parcela, no podremos garantizar la misma producción que acordamos». La cena transcurrió en un silencio tenso. Mi padre apenas probó bocado, perdido en sus pensamientos. Elena y yo intentamos mantener una conversación normal, pero la preocupación pesaba sobre nosotros como una nube oscura. Después de cenar, cuando Elena se había retirado ya a su habitación, mi padre me pidió que lo acompañara a dar un paseo por los viñedos. La noche era clara, con una luna llena que iluminaba las hileras de cepas como si fueran de plata. «Mi abuelo plantó esas vides», dijo, señalando la parcela norte que ahora estaba amenazada. «Sobrevivieron a la filoxera, a la guerra civil, a sequías e inundaciones, y ahora viene el ayuntamiento con sus excavadoras. Encontraremos una solución, papá», dije, aunque no estaba tan segura como quería aparentar. Él se detuvo y me miró con una intensidad que me sorprendió. «¿Recuerdas a Víctor Montero?» El nombre me resultaba familiar. ¿El actual alcalde? ¿El que firmó la orden de expropiación? Él mismo. Antes de ser alcalde intentó comprar esta parcela. Fue hace unos 7 años, poco antes de que tu madre enfermara. Quería construir un complejo turístico o algo así. Le dije que ni por todo el oro del mundo vendería un palmo de esta tierra. Una sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Crees que esto es personal? ¿Una vendetta? Mi padre se encogió de hombros. No lo sé, pero es mucha coincidencia que de todas las parcelas que podían expropiar, hayan elegido precisamente esta. Al día siguiente, Javier vino a la finca con noticias poco alentadoras. Había estudiado el plan urbanístico y parecía sólido desde el punto de vista legal. Podíamos presentar alegaciones, intentar modificar el trazado, pero las posibilidades de éxito eran limitadas. La única opción realista, explicó, es negociar la mejor compensación posible y asegurarnos de que el impacto en la viña sea mínimo. ¿Y si investigamos a Montero?, sugerí, compartiendo la teoría de mi padre. Si esto es una venganza personal disfrazada de interés público. Javier me miró con escepticismo. Es una acusación grave, Marta. Necesitaríamos pruebas. Pues busquémoslas, insistí. Debe haber algo. Intereses inmobiliarios, conexiones con empresas constructoras, lo que sea. Mi padre, que había permanecido callado durante toda la conversación, asintió. Conozco a Víctor desde que éramos jóvenes. Siempre fue ambicioso, siempre buscó atajos para conseguir lo que quería. Comenzamos nuestra pequeña investigación esa misma tarde. Elena contactó con amigos en el ayuntamiento
que pudieran proporcionarnos información sobre el plan urbanístico. Yo me sumergí en Internet, buscando conexiones entre Montero y empresas constructoras o inmobiliarias. Mi padre repasó viejos documentos, correspondencia, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre aquella antigua oferta de compra. Tras días de búsqueda, encontramos algo. Una empresa llamada Desarrollos Levante figuraba como adjudicataria de las obras de la nueva zona de servicios, y uno de los accionistas principales de esa empresa era cuñado del alcalde. No era una prueba definitiva de corrupción, pero sí un posible conflicto de intereses que no se había declarado. Javier aconsejó cautela. Esto puede ayudarnos a presionar, pero no es suficiente para anular la expropiación. Y si acusamos directamente a Montero sin pruebas sólidas, podríamos enfrentarnos a una demanda por difamación. Decidimos adoptar una estrategia doble. Por un lado, seguir el proceso legal de alegaciones y negociación. Por otro, investigar más a fondo las conexiones entre Montero, Desarrollos Levante y el plan urbanístico. Mientras tanto, debíamos informar a Tanaka Wines sobre la situación. Programamos una videoconferencia para la semana siguiente, tiempo suficiente para preparar un plan alternativo que pudiera salvar el contrato. La noche anterior a la llamada con los japoneses, no podía dormir. Salí al porche y me sorprendió encontrar a Elena también despierta, contemplando los viñedos bajo la luz de la luna. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, haciéndome sitio en el banco. Estoy preocupada por la reunión de mañana, confesé. Si cancelan el contrato, lo sé. Elena suspiró. Volvemos a la casilla de salida. Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo finalmente Elena. Durante años, pensé que este lugar era una carga, una responsabilidad que me ataba, que me impedía vivir mi propia vida. Soñaba con venderlo todo y marcharme lejos. ¿Y ahora? Ahora entiendo por qué papá y mamá lucharon tanto por preservarlo. No es solo tierra y viñas. Es nuestra historia, nuestro legado. Sus palabras resonaron en mí. Yo también había huido de este lugar, buscando mi identidad lejos de la sombra familiar. Y ahora, cuando por fin empezaba a reconciliarme con mis raíces, todo estaba en peligro nuevamente. La videoconferencia con Tanaka fue tensa pero productiva. Les explicamos la situación con franqueza. Perderíamos parte de la parcela norte, lo que afectaría a la producción del reserva especial. Sin embargo, teníamos un plan alternativo. Podíamos utilizar uvas de la parcela este, que tenía características similares, y aplicar el método patentado de mi madre para mantener la calidad. La producción sería algo menor el primer año, pero se recuperaría en los siguientes. El señor Tanaka escuchó con atención, hizo varias preguntas técnicas y finalmente asintió. Entendemos las circunstancias excepcionales, dijo. Estamos dispuestos a modificar el contrato para el primer año, con la condición de que nos envíen muestras del vino elaborado con la parcela este para su aprobación. Cuando terminó la llamada, los tres suspiramos aliviados. Al menos por ese lado, habíamos ganado tiempo. La lucha contra la expropiación continuó durante las semanas siguientes. Presentamos alegaciones, solicitamos modificaciones en el trazado e incluso sugerimos sutilmente a la prensa local que investigara las conexiones entre el alcalde y Desarrollos Levante. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, encontré algo que me llamó la atención. Era una vieja carta de Víctor Montero, fechada no hace 7 años, como había dicho mi padre, sino hace 15. En ella, Montero no ofrecía comprar la parcela norte, sino que solicitaba permiso para construir un paso de servidumbre a través de ella, para acceder a unos terrenos colindantes que había adquirido. Mi padre había denegado el permiso. Aquello cambiaba la perspectiva. No era solo un despecho por una venta rechazada, era una antigua disputa por derechos de paso que ahora, con Montero en el poder, podía resolverse a su favor mediante una expropiación. Llevé la carta a mi padre, quien la miró con sorpresa. Lo había olvidado completamente, admitió. Fue antes de que Montero entrara en política. Quería construir una casa en esa parcela colindante, pero no tenía acceso directo desde la carretera. Y ahora, casualmente, la nueva carretera pasará justo por ahí, concluí. Con esta nueva información, Javier sugirió un enfoque diferente. En lugar de oponernos frontalmente a la expropiación, que parecía inevitable,
podríamos negociar una modificación en el trazado que afectara menos a nuestros viñedos, a cambio de no hacer pública la antigua disputa y las actuales conexiones familiares del alcalde con la constructora. La reunión con Montero fue tensa pero profesional. El alcalde, un hombre de unos 60 años con un bronceado perpetuo y una sonrisa política, nos recibió en su despacho rodeado de fotografías que lo mostraban estrechando manos de personalidades importantes. «Lo Salgado al completo», dijo, invitándonos a sentarnos. «Me alegra que por fin entren en razón respecto al plan urbanístico». Mi padre, haciendo un visible esfuerzo por contener su temperamento, dejó que Javier llevara la conversación. Nuestro abogado expuso la propuesta con habilidad. Estábamos dispuestos a aceptar la expropiación, pero solicitábamos una modificación en el trazado que salvara la mayor parte de nuestras vides centenarias. A cambio, no haríamos público nuestro conocimiento sobre ciertos conflictos de intereses en la adjudicación de las obras. Montero mantuvo la compostura, pero un tic en su ojo derecho delató su incomodidad. «No sé de qué conflictos hablan», dijo, fingiendo desconcierto. Todo el proceso ha sido transparente. Javier sonrió educadamente y sacó una carpeta con documentos. Por supuesto, solo pensamos que la prensa local podría encontrar interesante la relación entre Desarrollos Levante y su cuñado, o quizás esta antigua disputa por derechos de paso, que curiosamente coincide con el nuevo trazado. Hubo un largo silencio en el despacho. Finalmente, Montero se reclinó en su sillón. «Puedo estudiar una modificación en el trazado», concedió. «Por supuesto, dentro de los límites técnicos razonables». Cuando salimos del ayuntamiento, mi padre parecía agotado pero satisfecho. «Tu madre estaría orgullosa», me dijo, apretando mi mano. «Siempre fuiste la luchadora de la familia». 2 semanas después, recibimos los nuevos planos del trazado modificado. La expropiación seguía adelante, pero afectaría principalmente a una zona de la parcela donde las vides eran más jóvenes y menos productivas. Podríamos salvar la mayor parte de las cepas centenarias que tanto significaban para nosotros. No era una victoria completa, pero era un compromiso aceptable. La bodega Salgado sobreviviría, una vez más, a los embates del tiempo y las circunstancias. Esa noche, mientras cenábamos para celebrar este pequeño triunfo, sonó mi teléfono. Era Miguel, mi jefe en la editorial. «Necesito tu respuesta, Marta», dijo sin preámbulos. «Ha pasado el mes de excedencia. ¿Vuelves o tengo que buscar a alguien permanente?» Miré a mi padre y a Elena, que me observaban expectantes. En sus ojos podía leer la pregunta que no se atrevían a formular en voz alta. «¿Te quedarás con nosotros?» «Miguel», respondí finalmente. Creo que ambos sabemos cuál es mi respuesta. El otoño tiñó los viñedos de dorado y carmesí. Las uvas ya descansaban en los depósitos, iniciando el proceso casi mágico de transformación que las convertiría en vino. Era un momento de calma en la bodega, un respiro antes de las labores de invierno. Habían pasado 3 meses desde mi decisión de quedarme definitivamente en la finca familiar. Renunciar a mi puesto en la editorial no había sido fácil, pero Miguel lo entendió mejor de lo que esperaba. «Siempre supe que eras una Salgado ante todo», me dijo en nuestra última conversación. «Las raíces tiran fuerte». No había sido un corte total con mi vida anterior. Seguía colaborando con la editorial como asesora externa, y había empezado a escribir una columna mensual sobre vinos españoles para una revista gastronómica. Pero ahora el centro de mi existencia estaba aquí, entre estas colinas que habían visto crecer a generaciones de mi familia. Aquella mañana, mientras revisaba el correo en el despacho que ahora compartía con mi padre, encontré una invitación que me hizo sonreír. La Feria Internacional del Vino de Madrid nos invitaba a presentar nuestros productos en un stand destacado, con una mención especial a la recuperación de bodegas históricas en peligro de desaparición. Alguien había estado contando nuestra historia. «¿Has visto esto?», pregunté a mi padre, que entró en ese momento con una taza de café. Tomó la invitación y la leyó con atención. Una sonrisa iluminó su rostro, ahora más relajado desde que compartíamos las responsabilidades de la bodega. «Madrid», dijo como saboreando la palabra. «Hace años que no presentamos nuestros vinos en una feria importante. Es una oportunidad perfecta», añadí. «El contrato con los japoneses nos ha dado estabilidad, pero necesitamos diversificar, abrir nuevos mercados». Mi padre asintió, dejándose caer en su sillón.
Nunca pensé que volvería a ver la bodega Salgado en una feria así. Había un tono en su voz que me resultaba familiar, una mezcla de orgullo y nostalgia que aparecía cada vez más frecuentemente en nuestras conversaciones, como si empezara a hacer balance de su vida, a encontrar paz con el pasado y esperanza en el futuro que construíamos juntos. Mamá estaría encantada, dije, imaginando lo que habría sido tenerla con nosotros en este renacimiento de la bodega. Ella siempre fue la visionaria, respondió mi padre, mirando la fotografía de mi madre que presidía el despacho. Yo solo era el guardián, el que intentaba conservar lo que teníamos, a veces demasiado tercamente. Elena entró entonces, con su energía habitual. Desde que había decidido reducir su jornada como profesora para dedicar más tiempo a la bodega, se había convertido en la responsable de marketing y relaciones públicas, un papel que desempeñaba con sorprendente naturalidad. ¿Qué estáis tramando?, preguntó, notando nuestras expresiones. Le mostré la invitación y sus ojos se iluminaron. Es fantástico. Tenemos que preparar una presentación especial, algo que cuente nuestra historia pero mirando al futuro. Nos sumergimos en los preparativos para la feria durante las semanas siguientes. Seleccionamos los vinos que presentaríamos, diseñamos un nuevo folleto que destacaba el método patentado de mi madre, e incluso Elena se atrevió con un pequeño vídeo documental sobre la historia de la bodega Salgado, con imágenes de archivo que mostraban a nuestros abuelos durante la vendimia de los años 50. Una tarde, mientras buscaba más material gráfico en el desván, encontré una caja de madera con las iniciales de mi madre. Dentro había cuadernos, cartas, fotografías, todo cuidadosamente ordenado como era propio de ella. Entre los papeles, un sobre amarillento llamó mi atención. Estaba dirigido a mis hijos y fechado apenas unas semanas antes de su muerte. Lo llevé conmigo al bajar, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que no hubiéramos encontrado esto antes? ¿O acaso mi padre lo había ocultado? Decidí esperar a la cena, cuando estuviéramos los tres juntos. Mientras tanto, guardé el sobre en mi bolsillo como un secreto que pesaba demasiado. Esa noche, después de cenar, lo saqué y lo coloqué sobre la mesa. He encontrado esto en el desván, dije simplemente. Mi padre lo miró con una expresión que no supe descifrar. No parecía sorprendido, sino más bien resignado, como si hubiera estado esperando este momento. Tu madre me pidió que os lo entregara cuando estuvierais preparadas, explicó. Cuando la bodega estuviera a salvo y vosotras hubierais encontrado vuestro lugar en ella. Supongo que ese momento ha llegado. Elena tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita con la elegante caligrafía de nuestra madre. Comenzó a leer en voz alta. Mis queridas hijas, si estáis leyendo esto, significa que ya no estoy con vosotras, pero también que habéis encontrado vuestro camino de regreso a la tierra que os vio nacer. No sé cuánto tiempo habrá pasado, ni qué caminos habréis recorrido para llegar a este momento, pero sí sé que la bodega Salgado continúa, y que vosotras formáis parte de ella. Quiero contaros algo que nunca os dije en vida, por temor a influir en vuestras decisiones. Esta tierra, estos viñedos, no son solo un negocio familiar o una tradición que mantener. Son un vínculo con algo más profundo, algo que va más allá de nosotros mismos. Cuando era joven, como vosotras, también sentí la necesidad de marcharme, de buscar mi propio camino lejos de las expectativas familiares. Lo hice, viajé, estudié, viví otras vidas, pero un día, paseando por una viña en Francia, comprendí algo fundamental. Nuestras raíces no nos limitan, nos sostienen, nos dan la fuerza para crecer, para extender nuestras ramas hacia el cielo. Volví a casa, me casé con vuestro padre, y juntos llevamos la bodega Salgado a alturas que mi padre nunca imaginó, no porque me sacrificara, sino porque encontré mi propósito en esta tierra. No sé qué decisiones habréis tomado cuando leáis esta carta. Quizás alguna de vosotras haya elegido otro camino, y eso está bien. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas ajenas, incluso las de una madre que os ama más que a nada en este mundo. Pero si habéis decidido continuar con el legado familiar, quiero que sepáis que os dejo algo más que viñedos y una bodega. Os dejo la sabiduría acumulada de generaciones, los secretos que aprendí a lo largo de los años,
Y sobre todo, la libertad de reinventar todo esto a vuestra manera. Confiad en vosotras mismas, respetad la tradición, pero no temáis innovar. Y recordad siempre que, como el buen vino, la vida mejora con el tiempo si sabemos apreciar cada momento. Con todo mi amor, mamá. Cuando Elena terminó de leer, las tres teníamos los ojos húmedos. Mi padre, que había escuchado en silencio, se levantó lentamente y fue hasta el aparador. Volvió con una botella que reconocí inmediatamente por su etiqueta especial. Era un vino de la cosecha del año en que nací. Isabel guardaba estas botellas para ocasiones importantes, dijo mientras la descorchaba con cuidado. Una por cada año que nacisteis vosotras, una por nuestra boda, otra por la primera vez que ganamos un premio internacional. Sirvió 3 copas y nos las entregó con una solemnidad poco habitual en él. Por Isabel, brindó, levantando la suya, y por vosotras que habéis salvado su legado. El vino era extraordinario, con esa complejidad que solo dan los años y el cuidado. Mientras lo saboreaba, pensé en todo lo que había ocurrido desde aquel día en que recibí la llamada de Elena, comunicándome el infarto de papá, cómo había vuelto a regañadientes, dispuesta a cumplir con mi deber filial, pero decidida a mantener mi vida separada de la bodega, y cómo, poco a poco, había redescubierto una parte de mí misma que creía olvidada. Los preparativos para la feria continuaron a buen ritmo. Elena había contactado con antiguos clientes, distribuidores, críticos de vino. La expectación por el regreso de Bodegas Salgado al panorama vinícola nacional crecía día a día. Una tarde, mientras revisábamos el diseño del stand, recibí una llamada de Miguel. Mi antiguo jefe quería proponerme algo. Un libro sobre bodegas familiares españolas, sus historias de supervivencia, sus vinos. Una combinación perfecta de mis 2 mundos. Siempre has sido una gran editora, Marta, me dijo. Pero creo que serías una escritora aún mejor. Y ahora tienes una historia que contar. La idea me entusiasmó. No era volver a mi antigua vida, sino crear algo nuevo a partir de lo que había aprendido en ambos mundos. Cuando compartí la propuesta con mi familia, su apoyo fue inmediato y entusiasta. Podrías empezar con nuestra historia, sugirió Elena, y luego recorrer otras bodegas familiares que han pasado por situaciones similares. Un libro así podría atraer un tipo diferente de atención hacia nuestros vinos, añadió mi padre, siempre práctico. Un público más amplio. Los días previos a la feria fueron frenéticos. Enviamos las muestras de vino, ultimamos los detalles del stand, e incluso contratamos a 2 enólogos jóvenes para que nos ayudaran con las catas. La bodega Salgado volvía a tener futuro, y ese futuro incluía sangre nueva, ideas frescas, una mezcla perfecta de tradición e innovación. La mañana que partimos hacia Madrid, mi padre se detuvo un momento antes de subir al coche. Miró hacia los viñedos, hacia la casa, hacia la bodega, como grabando esa imagen en su memoria. ¿Estás bien, papá?, pregunté, preocupada por su expresión. Asintió lentamente. Solo pensaba en lo cerca que estuvimos de perderlo todo, y en lo afortunado que soy por tener hijas tan testarudas como yo. Elena y yo nos miramos, sorprendidas por esta rara muestra de vulnerabilidad. No fue suerte, dijo Elena abrazándolo. Fue la educación que nos disteis tú y mamá. Nos enseñasteis a luchar por lo que importa, aunque a veces lucháramos entre nosotros, añadí con una sonrisa. El viaje a Madrid fue más que un trayecto físico. Fue un símbolo de nuestro recorrido como familia en el último año, de la crisis a la recuperación, del conflicto a la reconciliación, del miedo a la esperanza. La feria superó todas nuestras expectativas. Nuestro stand, sencillo pero elegante, atrajo a numerosos visitantes. El vídeo que había preparado Elena, mostrando la historia de la bodega y su reciente resurgimiento, emocionó a muchos. Y nuestros vinos, especialmente el reserva elaborado según el método patentado de mi madre, recibieron elogios de críticos respetados. Pero lo más gratificante fue ver a mi padre en su elemento, explicando con pasión los detalles de cada vino, las particularidades de nuestro terroir, la historia de cada barrica. Parecía haber rejuvenecido, como si el peso que había cargado durante años se hubiera aligerado. La última noche de la feria, mientras recogíamos el stand, recibimos una noticia que coronó nuestra participación. El Reserva Especial Isabel Salgado había sido galardonado con el premio al mejor vino recuperado.
una categoría especial creada para reconocer vinos tradicionales que habían estado a punto de desaparecer y habían vuelto al mercado con fuerza. Celebramos con una cena en un pequeño restaurante cercano al recinto ferial. Los tres levantamos nuestras copas en un brindis silencioso, sin necesidad de palabras para expresar lo que sentíamos. De regreso a la finca, mientras el tren atravesaba los paisajes cambiantes de la España interior, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado de vuelta a mis raíces. Recordé aquella mañana en Barcelona, cuando recibí la llamada de Elena anunciándome el infarto de papá, cómo había acudido por deber, convencida de que mi vida estaba en otra parte. Y cómo, paso a paso, había redescubierto no solo el amor por la tierra y el vino, sino también por mi familia, con todas sus complejidades y contradicciones. La vida no siempre nos lleva donde planeamos. A veces nos devuelve al punto de partida, pero con ojos nuevos para ver lo que siempre estuvo allí. Al llegar a la estación de Requena, el taxi nos llevó por la carretera comarcal recién ampliada. La expropiación finalmente había afectado menos de lo temido a nuestros viñedos, y ya habíamos comenzado a plantar nuevas vides en otras parcelas para compensar la pérdida. La finca apareció ante nosotros, bañada por la luz dorada del atardecer. La casa, la bodega, los viñedos, todo formaba una estampa que muchos considerarían bucólica, pero que para nosotros era simplemente hogar. «He estado pensando», dijo mi padre mientras entrábamos por el camino de grava. «Quizás sea hora de hacer algunos cambios en la casa, modernizarla un poco». Elena y yo intercambiamos miradas sorprendidas. Mi padre, el guardián de la tradición. ¿Hablando de cambios? ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Elena con cautela. Nada drástico, aclaró él con una sonrisa. Pero si vamos a recibir más visitas de compradores, distribuidores, quizás deberíamos habilitar una sala de catas adecuada. Y tu madre siempre quiso ampliar la terraza sur para poder ver mejor las puestas de sol. Asentimos, conmovidas por este pequeño pero significativo gesto. Mi padre estaba mirando hacia adelante, no solo aferrándose al pasado. Esa noche, después de deshacer el equipaje y cenar ligeramente, me senté en el porche con una copa de vino. La luna iluminaba los viñedos, ahora desnudos tras la vendimia, esperando el reposo del invierno para renacer en primavera. Un ciclo eterno de muerte y renacimiento, como el de nuestra propia familia. Elena se unió a mí, envuelta en un chal contra el fresco nocturno. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose a mi lado. «En lo mucho que ha cambiado todo en un año. En lo cerca que estuvimos de perder esto. En cómo a veces hay que estar a punto de perder algo para valorarlo realmente». Mi hermana asintió, comprendiendo. «¿Sabes qué me dijo una vez mamá? Que el secreto de un buen vino es el equilibrio. Entre tradición e innovación, entre lo que permanece y lo que cambia. Como nosotros», reflexioné. «Tú que te quedaste pero ahora miras más allá de la finca. Yo que me fui pero he regresado con nuevas ideas. Y papá», añadió Elena, «que por fin ha entendido que preservar un legado no significa mantenerlo intacto, sino permitir que evolucione». El sonido de pasos nos alertó de la presencia de nuestro padre. Se unió a nosotras en silencio, contemplando la misma vista. «¿Sabéis qué me dijo vuestra madre poco antes de morir?», preguntó después de un momento. «Que su mayor orgullo no era la bodega, ni los premios, ni siquiera el método que patentó. Erais vosotras, lo que habíais llegado a ser, cada una a su manera». Las tres permanecimos así, unidos en un silencio cómodo, compartiendo no solo el espacio físico, sino algo más profundo y duradero, el vínculo invisible que nos unía como familia, como guardianes de un legado que ahora entendíamos mejor. La bodega Salgado había sobrevivido a su crisis más grave, pero lo verdaderamente importante era que nosotros, los Salgado, habíamos redescubierto lo que significaba ser una familia, con nuestras diferencias, nuestros conflictos, pero también con un amor y un respeto que habían resistido las pruebas del tiempo y la distancia. Como el vino que elaborábamos, nos habíamos transformado, y como él, éramos el resultado de nuestra tierra, nuestro clima, nuestra historia, pero también de las manos que nos habían moldeado, de las decisiones que habíamos tomado, de los caminos recorridos y los que aún quedaban por delante. Raíces y alas, tradición y cambio, pasado y futuro. En el equilibrio entre estos aparentes opuestos,
residía el secreto no solo de un buen vino, sino también de una vida plena.